huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, la flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, la flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Es poder de Dios para salvación.
pecados me encontraba, en mi carne mis deseos gobernaban, pero en tu misericordia y en tu amor me diste vida y por tu gracia salvo soy. Vivo por tu gracia y por tu perdón, sigo siendo un fruto de tu gran aflicción. Vivo por tu sangre que en aquella cruz derramaste venciendo la muerte, Jesús. Vivo por tu gracia. En tinieblas mis maldades aumentaban y mi desgracia en tus hombros tú cargabas, porque en tu misericordia y en tu amor me diste vida y por tu gracia salvo soy. Señor, vivo por tu gracia y por tu perdón, sigo siendo un fruto de tu gran aflicción. Vivo por tu sangre que en aquella cruz derramaste venciendo la muerte, Jesús. Por tu gracia salvo soy, por la fe puesta en vos, no es por obra o mérito, es tu regalo, Señor. Por tu gracia puedo ver y exaltar tu nombre, Rey. Mi castigo y dolor cargaste, y hoy vivo por tu gracia y por tu perdón, sigo siendo un fruto de tu gran aflicción. Vivo por tu sangre que en aquella cruz derramaste venciendo la muerte, Jesús. Y vivo por tu gracia y por tu perdón, sigo siendo un fruto de tu gran aflicción. Vivo por tu sangre que en aquella cruz derramaste venciendo la muerte, Jesús. Vivo por tu gracia, Señor Jesús. Por tu gracia vivo, vivo por tu gracia. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias, Jesús. Vivo por tu gracia. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Esta es no sé qué número es esta pregunta que ya la hemos hecho en el transcurso de la reunión, ¿no? Bendecidos, prosperados, ¿no? Y en victoria. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad. Y quiero hablar en 20, 25, media hora como mucho, de la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad, como bien dije. Hoy tenemos una presentación, así que bueno, gracias a Dios por la vida de Gaby. Y me olvidé el nombre, pero Pablo, gracias a Dios, Dios los bendiga, chicos, que pueden estar. Y los que están por primera vez también, bienvenidos a todos. Y quiero compartir algo que estuvo compartiendo
mi cuñada Juliana en el devocional acerca del mayor milagro que una persona puede experimentar. El mayor milagro que ha transformado nuestras vidas, ha transformado mi vida también. Doy testimonio de eso. Y cada uno de nosotros tenemos testimonios del mayor milagro que una persona puede experimentar. Y ese milagro es mayor justamente porque es algo que solamente Dios lo puede hacer. ¿Cuántos tienen Biblia? En el celular, vamos a eso, vamos a lo que nos toca. En Lucas capítulo 5, el Evangelio. Y es algo que justamente Juliana compartía ese famoso y muy hermoso pasaje de 2 Corintios 5, versículo 17. Y este pasaje también nos habla de una historia que ocurrió hace mucho tiempo en Israel, es precisamente en Galilea, ¿sí? Tenemos ahí Lucas capítulo 5, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío, es decir, la gente, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas, dice el versículo 2, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, dice, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, dice, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Sí? ¿Qué dice que hacía? Enseñaba de la barca a la multitud. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, que es de la persona que te quiero hablar en esta noche, dice, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, los que estaban con él, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y termina el pasaje diciendo, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Palabra de Dios. ¿Sabes qué? En el reino de Dios, en el Evangelio, en la iglesia de Cristo, no existen los desapercibidos, ¿sí? No sé si sos de esas personas cuando estudiás en algún lado, cuando estaba estudiando yo, por ejemplo, me acuerdo, de sentarte adelante o atrás en el colegio o en algún evento especial para que nadie te vea, para que nadie te note que estás ahí. ¿Sabés que en el Evangelio, en la iglesia, en el reino de Dios, para Jesús, vos y yo no pasamos desapercibidos? O sea que no hay chance de que nosotros podamos ocultarnos delante de Él, ¿sí? Tal vez para otras personas, alguna persona, algún conocido, ¿sí? Tal vez nos ignora a propósito, con esa intención para no saludarnos en la calle, pero para Jesús no pasa de esa manera. Para Jesús sos una persona importante, sos una persona valiosa, da igual las cosas que haya pasado en tu vida, da igual las cosas que haya pasado en mi vida. La primera cosa que quiero decirte es que Dios no terminó con vos. Dios no ha terminado contigo y Dios no ha terminado conmigo. Da igual, vuelvo a repetir, las cosas que hayamos pasado en nuestra vida o la que vamos a pasar, porque muchas veces hacemos balance, estamos en enero, año nuevo 2025, y hacemos balance de las cosas que tuvimos el año pasado y las que no tuvimos y las cosas que queremos proyectar en este año, ¿no? Pero da igual esas cosas, para Dios todas las cosas en nuestra vida le son importantes. Nuestra vida es importante para Él, ¿sí? Y Él es la primera persona que me gusta siempre decir lo que desea tu bienestar y desea mi bienestar. Él es la primera persona que desea que vos estés bien.
en todos los ámbitos de tu vida. En todos los ámbitos, pasen los años, pasen los meses, Jesús te quiere ver bien, fortalecido, fortalecida en Él. Por eso da igual cómo te encuentres, da igual tu posición en esta vida, da igual el ser rechazado por tu propia familia incluso, o por la sociedad. El Maestro siempre te estuvo observando. Y me gusta ver en la Biblia las diversas maneras que Jesús tiene para tratar con cada persona. Una de las cosas que me gusta decir es que el Evangelio, ¿sí?, tiene un mensaje general y también tiene un mensaje individual. El mensaje es para todos, el Evangelio. No hay acepción de personas, pero también el Evangelio es un mensaje para cada uno de nosotros. Y eso mi ruego y mi deseo en esta noche, que tomes tu parte de esta palabra y que no te vayas como viniste, sino que en esta noche podamos ver a través de la Escritura, a través de la vida de este Simón Pedro, que pasó durante mucho tiempo en este famoso lago de Genesaret, que era la principal fuente de comercio en el tiempo de Jesús, que podamos saber ese milagro, identificarnos con Pedro y poder aceptar la voz de Jesús y obedecerle. Amén. Por eso en esta oportunidad, pidiendo una de las barcas a Jesús, leíamos en el versículo 1 al 3 que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En ese famoso lago había un dicho que si vos querías ser sabios tenía que ir a Judea. Y si vos querías ser una persona próspera, una persona con riquezas, enriqueciéndote tenías que ir a Galilea. Y era en ese preciso lago, en ese lugar donde la gente iba y tenía gran ganancia por la pesca y por diversas cosas que se hacían en ese lugar para tener sustento, para tener recursos, para poder subsistir y vender, como podemos ver en estos 3 pescadores que estaban a la orilla de ese lago. Dice el versículo 2 que vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla y precisamente como te decía, el Evangelio es un Evangelio no solamente general, sino también individual. Y Jesús, como era el mejor comunicador de todos los tiempos, pidió y le rogó a este tal Simón Pedro, da la casualidad que pidió la barca de él, para que puedas sentarse, para que puedas subirte encima de la barca, alejarse un poco de la orilla, y daba el viento del lado de las personas, ¿sí?, y para que las personas puedan verlo a él. A ninguno de nosotros, ni a vos y a mí, nos gustan que estemos hablando con una persona y que la persona no nos mire, no nos preste atención. Es como que estamos hablando en vano, ¿verdad que sí? Pero para Jesús era importante tener contacto visual con las personas y que las personas puedan verle a Él. Y dice la palabra de Dios, versículo 3, que habiendo descendido los pescadores, lavaban sus redes, y Jesús le rogó a este Pedro que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Una de las cosas que quiero resaltar también, versículo 1, que la gente se acercaba a él, ¿para qué? No para charlar sobre otro tipo de cosas, sino para escuchar la palabra de Dios. Lo que a vos y a mí, hermanos queridos, nos produce fe y nos hace conocer la voluntad de Dios, nos hace conocer ese bienestar de que te hablaba, que Jesús desea para vos y para mí, es la palabra de Dios. No hay otra cosa, porque acá cuando abrimos la Biblia y leemos, el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida y en mi vida y nos hace ver justamente ese propósito, esa voluntad buena, agradable y perfecta que tiene Jesús para vos y para mí. Dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, el Evangelio es individual también, dice que le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esto me gusta también porque Jesús, luego de hablar, me imagino, si nos imaginamos, estaba enseñando la palabra de Dios a esa multitud y lo mira a Pedro. Tal vez Pedro se estaba, como lo vimos, estaba, como lo hemos leído, remendando redes, ¿sí?, lo que hemos leído, y estaba también con Jacobo y con Juan, y seguramente no estaba prestando atención a Jesús. Estaba la multitud hablando, él capaz que no nos dice con exactitud dónde estaba Pedro, pero sí nos dice la palabra de Dios que estaba remendando redes, separándolas, porque estuvo una larga noche pescando y no pescó nada, y como dicen las mujeres, los hombres tal vez ahí no pueden hacer 2 cosas a la vez, ¿no? Tal vez Pedro o hacía eso con las redes o prestaba atención a Jesús, ¿no?
tal vez estaba pasando como una persona indiferente ante Jesús, tal vez no lo estaba mirando, estaba en la suya Pedro, pero dice la palabra de Dios que Jesús fijó sus ojos en él, me lo imagino, y le dijo a Pedro, boga mar adentro, vete a lo profundo, Pedro, y echad vuestras redes para pescar. Ya de ese principal lugar de comercio, donde las grandes multitudes se agolpaban, ya de elegir entre esas dos barcas, y aún, si vamos más profundo, desde el hecho de llamar a Pedro por su nombre, para Jesús, Pedro, ni vos ni yo, en esta noche pasamos desapercibidos. Él vino a buscarte. Amén. Ahora, si te pones en el lugar de Pedro, vos y yo, creo que la tendríamos muy fácil para echarlo todo a perder. El hombre, la mujer, el ser humano es propenso a echar las oportunidades que Jesús te presenta y las echa a perder fácilmente. Y uno de los grandes errores es que sabemos demasiado. Creemos que sabemos demasiado. Y más en Argentina, ¿no? Los argentinos, nosotros, el ser humano es una persona que piensa y se cree que sabe demasiado las cosas. Y entonces queremos organizar nuestra vida y también la vida del vecino, de nuestros familiares. No, vos tenés que hacer esto, mirá, quiero hacer esto, con la política, con el fútbol, con cualquier cosa. Nosotros somos personas que creemos que sabemos demasiado. Pero Jesús le hace ver a Pedro que no es así. Por eso Pedro tenía mucho para echarlo todo a perder. Jesús le dice, Simón, andá a lo más profundo de ese lago y echá las redes. Pedro podría decirle, maestro, para un momento, yo soy pescador y vos sos carpintero. Vos, Jesús, me vas a enseñar a mí lo que es pescar y encima sos de Nazaret. Una persona le dijo a otro discípulo de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Él dijo, mirá, yo hallé al Mesías, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Era como un barrio, como un pueblo, una zona fea, difícil, dura tal vez, y las personas en Nazaret era algo tan humilde. Y decía, ese carpintero, sos un carpintero y sos de Nazaret. ¿Vos me vas a venir a enseñar a mí? ¿Sí? También podría decirle Pedro que estuvo cansado toda la noche, que estuvo trabajando y que se llevó toda la noche y no pescó nada. Y también le podría decir a Jesús, mirá, también no se pesca con redes a la mañana. ¿Sí? Porque los expertos dicen que los peces al amanecer, a la mañana, se van a las profundidades, dejan la superficie del lago y van a los profundos del mar, a lo profundo donde las redes son imposibles que lleguen a pescar las cantidades de peces como hemos leído. Pero Pedro vemos en el versículo 5 que le respondió y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Un punto clave, primero, en primer lugar, la llamada de Jesús. Como bien te compartía, Jesús nos llama a cada uno de manera especial. Y también, número 2, no pasamos desapercibidos para Jesús. Y otra cosa que quiero decirte, Él nos ve y nos conoce en el profundo de nuestro corazón. Por eso Pedro dijo, mirá, estuve toda la noche cansado, trabajando, pero tampoco la pavada, Jesús. Vos me pedís que eche las redes, como leímos, echad vuestras redes, dice Jesús, bueno, lo voy a hacer, pero para un momento, voy a echar la red, dice la palabra de Dios, versículo 5. Voy a intentarlo en tu palabra, pero solamente con una sola red. Y dice el versículo 6, como lo hemos leído, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Para Pedro fue el fracaso de su vida, porque él era el sustento, su trabajo. Seguro su esposa le decía, ¿qué hiciste? ¿Pudiste conseguir los peces? Y se iba con las manos vacías toda una noche con sus amigos pescando. Estuvieron en ese lago y nada habían pescado. Tal vez la vergüenza de aquel lugar donde estaba toda la multitud y este tal maestro me está llamando a mí, me está diciendo que vaya a las profundidades de este lago a echar las redes. Estuve toda la noche, estoy cansado, pero en tu palabra echaré la red. Una de las cosas que quiero decirte y que podemos ver en la respuesta de Pedro, Pedro respondió a la llamada de Jesús con fe y con obediencia. ¿Sabes cuál es el requisito para poder experimentar ese milagro del cual te hablaba? Y quiero recalcar y hacer pie en esto, que eso es algo que solamente Dios lo puede hacer,
porque es un milagro mayor que ninguna otra persona lo puede hacer, sino Dios a través del Espíritu Santo lo puede hacer, y es el llamado y es el famoso nuevo nacimiento. Y esto fue lo que experimentó Pedro, y vemos que Pedro hizo esto, y la gran cantidad de peces la encerraron en la barca, y su red se rompía, y dice el 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y el versículo 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ya ese maestro, ese carpintero de Nazaret, pasó de ser llamado maestro a ser llamado Señor. Y en este versículo, hermanos, quiero que preste y fije tus ojos, lo vuelvo a leer. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Dios, que soy hombre pecador. Para nuestra persona, para nuestro léxico en Argentina, la persona Señor es una persona mayor, le hablamos como Señor o Señora por respeto, pero para Israel, para ese tiempo, para Judá, para Jerusalén, una persona solamente se le decía Señor solamente a Dios, al soberano, al todopoderoso. Ellos no le decían a ninguna persona, le decían Señor, sino era a Dios. Y ese es el milagro que quiero mencionarte en esta noche. El milagro no tuvo que ver, no fue tan importante las redes, que fue un milagro que encerraron la gran cantidad de peces, tampoco fue un milagro tan importante que las redes no se rompían, aunque parecía que se rompían, pero aguantaron, tampoco fue tan importante la otra barca llena, tampoco fue importante eso. El milagro más importante ocurrió en esa barca. Yo me imagino a Pedro diciendo, si este hombre, este tal maestro, este carpintero de Nazaret, pudo ver esa gran cantidad de peces en el profundo de ese lago, ¿qué es lo que este hombre puede ver en lo profundo de mi corazón? ¿Qué es lo que este hombre puede hacer en lo profundo de tu corazón y en mi corazón? Por eso, dice la palabra de Dios que Pedro dijo, apártate de mí, Señor. Pudo reconocer que Jesús era Dios y el nuevo nacimiento solamente consiste en que vos puedas ver a Jesús, que vos puedas ver a Dios en la faz de Jesucristo, que vos puedas ver a Dios en la persona de Jesús. Y Pedro pudo ver eso, y es algo que solamente Dios lo puede hacer, porque dice, soy hombre pecador. Jesús, alejate de mí. Cayó de rodillas luego del milagro ese maravilloso, pero el milagro más poderoso estuvo pasando en su corazón. Estoy pasándome algo en mi vida, no sé qué me pasa. Seguramente Pedro dijo, Jesús, tú eres Dios, apártate de mí, porque pueden pasar dos cosas en esta barca. Puede ser que vos te ensucies, Jesús, o que yo me limpie. Y vemos a través de la palabra de Dios que Pedro fue limpiado, fue hecho una nueva persona. El versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cuál es la lección para nosotros? Quiero trasladarte ahora, en este día, sábado, 11 de enero, que ya vamos a pasar a la presentación de este hermoso bebé, pero quiero trasladarte a esta hora. Quien te habla no es Jesús, sino un humilde servidor. No estamos en un lago, estamos en la casa del Señor, ¿sí? No somos pescadores de profesión. Tal vez fuimos alguna vez a pescar de hobby o para un pasatiempo, pero estamos en este lugar y permitime que te haga esta invitación, que vuelvas a echar la red en esta noche. Pero la red, sabe que no tiene que ver con algo físico, ¿sí? Sino que tiene que ver con algo espiritual, con algo más importante. Y la lección que debemos ver es que tenemos que dejar nuestras redes y barcas para seguir a Jesús. Tal vez nuestras redes están gastadas, estamos remendando todo el tiempo, estuvimos desde el año pasado, hicimos balance, tal vez nos identificamos con Pedro, estuvimos toda la noche, todo este año pasado, y no hicimos nada, estuvimos perdiendo el tiempo, pero solamente Jesús te pide un intento más,
pero esta vez con Jesús en tu barca, con Jesús en tu casa, con Jesús en tu trabajo, con ese currículum que tenés que entregar, con ese trabajo que anhelaste. Esa red puede ser ese trabajo, esa red puede ser esa relación con tus padres que se ha perdido, con tus hermanos, con tu tío, con tus hijos. Esa red puede ser esa cosa económica que necesitas, que anhelás, ese sustento diario. Esa red puede ser tal vez que no llegás a fin de mes. Esa red puede ser ese problema de salud que estás pasando. No importa, Jesús te dice en esta noche que lo vuelvas a intentar, porque el Evangelio no se trata de hacerlo una vez y solamente, sino de perseverar y ser fiel al Señor hasta que Él venga. Amén. Pero intentalo, pero con Jesús en tu barca. Por eso no podemos vivir una vida plena sin la presencia de Dios. No podemos experimentar a Jesús, no podemos experimentar un nuevo nacimiento si realmente no somos obedientes a su palabra. Porque podemos ver que Pedro obedeció, a pesar de que estaba cansado, a pesar de que estaba fatigado, de que estaba agobiado, dijo: en tu palabra, Señor, Maestro, voy a echar la red. A veces el Evangelio pensamos que dependencia es sinónimo de pereza, o es sinónimo de inercia, ¿no? Me quedo con los brazos cruzados y si es de Dios se va a dar, y si no es de Dios no se va a dar. Pero la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña a activar la fe y a obedecer a su palabra. Requiere acción de nuestra parte, amén, para poder experimentar y ver a Dios en todas las facetas de nuestra vida, ver a Dios en nuestra economía, ver a Dios, ver a Jesús en nuestra salud, ver a Dios en nuestro diario vivir en enero y hasta que sea diciembre. Si es que Cristo no viene antes, te invito a que lo vuelvas a intentar en esta noche. Pero no porque yo lo digo, sino porque Jesús te hace esta invitación. Por eso la nueva vida en Cristo, de la cual hablaba Juliana también, la nueva creación, el nuevo nacimiento, ¿sí?, es una realidad que podemos experimentar en esta hora. Y da igual los años que lleves en el Evangelio. Da igual si sos nuevo o si estás años en el Evangelio tal vez sirviendo. Si no naciste de nuevo, no tenés una vida plena, querido. No podés experimentar y ver a Dios en la persona de Jesús. Es importante poder obedecer a su palabra, poder obedecerle. Y como dice la palabra de Dios, la importancia vemos de que la obediencia a la voz de Jesús es fundamental para experimentar la nueva vida. Porque tarde o temprano, ¿sabes qué? Nos ha pasado a cada uno de nosotros. Las cosas que te ofrece este mundo, o el querer hacer tu propia voluntad, lo que a vos se te antoja, va a llegar un momento que te aburre, que te cansa las cosas del mundo, que es una bolsa sin fondo. Vas a estar al final metiendo la mano en la bolsa, como todas las religiones, habidas y por haber, ¿sí? Y no vas a experimentar una vida plena, porque la religión, déjame decirte que te enseña eso, la religión. La palabra religión quiere decir atar, amarrar. Y en ese tiempo de Jesús habían religiosos, donde Jesús en un tiempo le dijo a esos que sabían la ley, entre comillas, ustedes atan, amarran cargas que nadie los puede sobrellevar, ni ustedes mismos. Pero la palabra religión, quiero decirte que no es una mala palabra, no es que nosotros tenemos la verdadera religión, porque llevamos la religión pura y sin mancha de lo que dice la palabra de Dios. La religión quiere decir la relación entre Dios y el hombre. Nosotros llevamos la verdadera religión. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro, porque somos su pueblo, somos su cuerpo, somos su iglesia. Amén. Y nosotros hemos experimentado esta nueva vida. Esta vida plena la podemos vivir día tras día porque obedecemos su palabra, porque obedecemos a su voz, amén, y porque dejamos que su Espíritu Santo guíe nuestras vidas. ¿Podemos decir amén a eso? Por eso las religiones, todas las religiones, como lo he mencionado alguna vez, te enseña eso, a que vos quieras mirarte a vos mismo. Yo me miro, Elías, a mí mismo, para luego, una vez que me miro a mí mismo, mi condición, entre comillas, vaya a Dios, vaya a Jesús. Todas las religiones, cuántas sectas, cuántas religiones que podemos mencionar, pero la palabra de Dios nos dice que es a la inversa. Cuando vos ves a Dios en la persona de Jesús, va a pasar como Pedro, vas a ver tu condición y vas a decir: Jesús, apartate de mí, que soy un pecador.
que necesito, que estoy mal, ¿sí? Porque las religiones te enseñan eso. Cambia vos para luego ir a Dios para que Dios te cambie. Pero cuando hacemos eso, hermano, como todas las religiones, había así por haber, entramos en una comparación y vemos a otra persona, a nuestro vecino, a nuestro conocido, que le está yendo peor que a nosotros. Entonces sale la famosa frase, yo soy una buena persona. No soy tan malo. Hay otras personas que son peores que yo, ¿no? Siempre pasa eso, como cuando íbamos a la escuela, ¿no? Había un examen, no estudiamos y vino un examen sorpresa y nos sacamos un tremendo 4, ¿no? Nos sacamos un tremendo 4 y nos sentimos la peor persona, la persona más miserable del planeta Tierra, pero volteamos cuando estábamos en el colegio a nuestro compañero y vemos que nuestro compañero se sacó un 3, ¿no? Así gigante, cuando vamos a nuestra casa le decimos, nos preguntan nuestros padres, ¿cómo te fue en la escuela? Ah, me fue bien. Y tu mamá te dice, pero mirá, cabezón, te sacaste un tremendo 4, ¿cómo que te fue bien? No, pero fue para todos, todos se sacaron 4. Y eso hace la religión y hace el hombre, se compara y ven a otras personas, pero cuando ves a Jesús, no te queda otra cosa que caer de rodillas ante sus pies y decirle, Jesús, te necesito, déjame decirte que no estamos de casualidad en la casa de Dios, en este día, ¿sí? Y hay algo importante que vos y yo sabemos, en el fondo de nuestro corazón, que Jesús ve, y es que necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. No podemos con nuestra propia fuerza, lo probamos todo tal vez y nada funciona. Hemos tratado de cambiar, queremos cambiar nuestro carácter y me predico a mí mismo, este año mi mal carácter, levantarme, el mal humor, lo que sea, ¿sí? En nuestro ámbito, con nuestro trato, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares, en el trabajo, no cambiamos y es una bolsa sin fondo que constantemente acarreamos en nosotros y no encontramos la salida. Pero cuando vemos a Jesús, como ese famoso escritor de Hebreos que dijo, puesto los ojos en Jesús, mirá, pase lo que pase, venga lo que venga, voy a tener los ojos fijos en el Maestro, en Jesús, que es Dios, y no me voy a desviar. Cuando tengo la mirada puesta en Jesús, realmente voy a experimentar ese mayor milagro que ninguna persona haya experimentado jamás en este mundo, que es un nuevo nacimiento, una nueva vida, una vida plena, abundante, querido, que la puedes experimentar ahora mismo, hasta que Cristo venga y seamos perfectos. Por eso, para terminar, otro punto, la importancia de la obediencia. La obediencia a la voz de Jesús es fundamental para experimentar la nueva vida. Debemos creer que Jesús puede cambiar nuestra vida. La fe y la obediencia son clave para dejar nuestras redes y barcas y seguir a Jesús. Porque como termina diciendo el pasaje, versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ellos podían haber dejado, no, mirá todos los peces que pescamos, Juan, Jacobo, lo dejamos a Jesús, está bien, y nos hacemos toda la billulla, toda la plata, porque tenemos, mirá toda la cantidad de peces que pescamos, las redes se rompían, las barcas, pero dice la palabra de Dios que nada importó cuando vieron a Dios en la persona de Jesús, cuando vieron a Dios en esa barca, la persona más importante que pisó esta tierra. Y dice la palabra de Dios que dejándolo todo, le siguieron. Por eso, dejarte esto, Jesús nos llama a cada uno de una manera especial, ¿sí? Lo importante que tenés que hacer solamente es creer, ¿sí? Las religiones te enseñan, vos tenés que hacer esto, tenés que comprar esta cosa, hacer esto, tenés que hacer los curanderos, la santería, el catolicismo, los testigos de Jehová, el gauchito Gil que muchos celebraron el 8, cuántas cosas, pero Jesús solamente te dice que lo intentes una vez, pero con fe y obediencia a su palabra, no porque lo digo yo y no te hablo de un pedestal, como vos, que tengo errores y cada día quiero obedecer a esa voz y cada día quiero que Jesús esté en mi barca, que Jesús esté en mi equipo, siempre para poder llegar a esa vida plena que solamente, y experimentarla que solamente Jesús me ofrece. Por eso, número 2, debemos responder a su
llamada con fe y obediencia. Y la nueva vida en Cristo Jesús es una realidad que podés experimentar si dejás tus redes y tu barca y seguís a Jesús. Muchas veces decimos, mirá, ¿querés aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Y Jesús, ¿sabe lo que te dice? Está bien, lo aceptamos como Señor y como Salvador, pero cada día, hasta que Cristo venga, Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere tener la vida plena de verdad, pero de verdad, a cara de perro, como quien dice, si alguno realmente quiere cambiar su vida radicalmente, tiene que negarse a sí mismo, como lo hizo Pedro, tiene que dejarlo todo, tiene que cada día negarse a su persona, negarse a todas las cosas, a sus deseos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, tiene que tomar la cruz cada día y tiene que seguir al Maestro. Y nosotros también, hermanos, estamos acá, no en vano, sino para seguir a Jesús. Por eso dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y al final te das cuenta que la red se convierte en una monotonía, esas redes, cuando lo intentás sin el Señor. Por eso una de las cosas que quiero dejarte, ¿cuánto tiempo más vas a estar intentándolo sin el Maestro? En esta oportunidad, en esta palabra, y quiero hacer una oración y luego lo entrego al pastor, te invito a que puedas intentarlo, pero es algo que solamente nadie lo va a hacer por vos, sino que vos lo tenés que hacer. Obedecer a la palabra de Dios, ¿sí? Obedecer a su palabra, crecer en el camino del Señor, no apartarte, ir a la iglesia para poder escuchar su voz, escuchar su palabra y creer cada día más, aumentar tu fe por el bien tuyo y de tu familia, de tus hijos, y que cada día puedas experimentar esta vida plena que solamente Jesús te ofrece. Por eso te invito a que puedas ponerte de pie y que puedas cerrar tus ojos y que puedas dejar que el Señor esté en tu barca. A veces obedeciendo a su voz y creyendo que Él puede cambiar nuestra vida, ya no como por nuestra fuerza, sino como que sea una realidad en tu vida, el experimentar y vivir la nueva vida que solamente Cristo Jesús, el incomparable, no hay otro como Él, te ofrece. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas cada día, Señor. Padre Santo, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos experimentado una nueva vida, si no te hemos visto a ti, Señor, de una manera tangible, radical en nuestras vidas, Señor, con fe, con obediencia y con conversión, Señor, te pedimos ayuda, Señor. Como Pedro queremos caer postrados ante tus pies y decirte, Señor, que acá estamos, que necesitamos tu ayuda. Señor, que somos pecadores, que necesitamos que tú nos limpies, Señor, que no queremos, Señor, remando, Señor, nuestra barca sin rumbo a la deriva. Señor, en el año pasado, Señor, ya pasó. En este nuevo año que ha comenzado, Señor, queremos que tú estés en nuestra barca. Señor, queremos que tú estés en nuestra familia, que tú te sientes a nuestra mesa, que tú te sientes, Señor, que tú nos acompañes a levantarnos y al acostarnos, Señor. Queremos experimentar esta nueva vida obedeciendo a tu palabra, no solamente leyéndola, sino solamente, Señor, también, Señor, poder obedecer tu voz, aplicándola a nuestra vida día tras día, para que tu Espíritu Santo siga trabajando en nosotros y para que podamos decirte, Señor, como Pedro lo dijo más adelante, ¿a quién iremos, Jesús, si solo vos tenés palabras de vida eterna? Te doy gracias por tu palabra, Señor, y bendícela a continuación, Señor, que podamos, Señor, meditar y que no nos vayamos, Señor, como entramos, sino que nos vayamos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos intentarlo una vez más, pero esta vez contigo en nuestra barca. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Al mirar tu dulce resplandor, que al brillar
Tengo paz y gozo en mi interior porque estás obrando a mi favor y me das de tu gracia eterna, Cristo. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré de su gran amor, cantaré, cantaré de su gran amor. Tengo paz y gozo en mi interior porque estás obrando a mi favor y me das de tu gracia eterna, Cristo. Cristo, este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré de su gran amor, cantaré, cantaré de su gran amor. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo bueno está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Deja atrás lo que pasó ayer, algo bueno está por suceder. Lo que pasó ayer, algo nuevo está por suceder. Algo nuevo está pasando. Lo que pasó ayer, algo bueno está por suceder. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré de su gran amor. Este es el día que hizo el Señor, me alegraré en su perfecto amor. Este es el día que hizo el Señor, cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor. Cantaré, cantaré de su gran amor. No soy merecedor de tu amor, sin embargo me amas. No merezco tu ternura y aún así me abrazas. ¿Qué es lo que hice para tener tu perdón? ¿Qué es lo que tengo que me amas sin condición? No soy merecedor de tu luz, sin embargo me alumbras. En el pozo más profundo, siempre tú me ayudas. ¿Qué es lo que viste en mí, oh mi Señor? Si vienes y tú me dices, hijo, no encuentro explicación, Señor, porque tú me amas tanto, mi Dios. Yo solo quiero darte mi corazón y mi amor a ti. Todas mis horas y tiempos quiero darte todo a ti, Señor. Yo solo quiero tu amor, solo quiero tu amor. Yo solo quiero tu amor, solo quiero tu amor. Yo solo quiero tu amor, solo quiero tu amor. Me rindo a
ti. Si hay alguno que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome de su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mí la hallará. Porque ¿qué provecho tiene el hombre? ¿Qué aprovechará sin mí? Si ganara todo el mundo y perdiera su alma. Porque cuando venga en gloria a cada uno pagaré, conforme sean sus obras, pronto yo regresaré. Del Señor y nunca en las de la tierra. Pon la mira en las cosas del Señor y nunca en las de la tierra. Porque ¿qué provecho tiene el hombre? ¿Qué aprovechará sin mí? Si ganara todo el mundo y perdiera su alma. Porque cuando venga en gloria a cada uno pagaré, conforme sean sus obras, pronto yo regresaré. Yo regresaré. Inicio de espacio publicitario. Este es un anuncio de Iglesia Evangélica Pentecostal Belén Casa de Pan. Este sábado, no te pierdas Voz de Belén, un programa conducido por el pastor David Mazurenko, su esposa Nancy y un grupo de colaboradores. Sintonizá Radio La Predicadora 94.1 de 13 horas a 14:30. Un programa que vuela por el tercer cielo.
porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro, empanadas de carne cortadas a cuchillo, salchipapas, milanesas, sándwich completos, pastas. Nosotros somos Alma Brutian, comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas, de 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutia, lo más rico para vos. Paz y bendecida vida para todos. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador, y te invitamos a escuchar nuestro programa radial todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 16:30 a 18:30 horas en el barrio El Mirador, calle Soldado Sosa 3506, a 2 cuadras de Ruta 3. Podés encontrarnos a través de nuestro canal de YouTube Clase Bíblica Ferreira. Para mayor información, comunicate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? Vuelve la segunda temporada de Jehová es mi guerrero. Una vigilia radial poderosa para fortalecer tu espíritu y clamar juntos en unidad. Todos los viernes de 23 horas hasta las 2 de la madrugada por FM 94.1, La Predicadora, en enlace con Radio Antorcha, FM 93.7, con la conducción de los pastores Mari y Rubén Barrios, trayendo palabra, oración, alabanza y la presencia viva de Dios. Búscanos en Facebook como La Predicadora 94.1, señales antes del fin. No te lo pierdas, porque para Dios nada es imposible. Te invitamos a escuchar Revolución Juvenil, Marcando Huellas, los días miércoles de 10 a 13 horas, conducido por la hermana Adriana Rodríguez y el evangelista Ariel Tula. Te invitamos a compartir estas 3 horas de palabra de vida, reflexión y buena música. Acompáñanos en YouTube en Revolución Juvenil Marcando Huellas. Por tu radio, La Predicadora 94.1. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos, y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no.
pasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, la flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Hoy me despierto, me consume tu fuego, tan metido en mis huesos y sufrirlo no puedo. De esto no me avergüenzo, es tu evangelio eterno. Testifico tus hechos, nací para este tiempo, porque es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Traspasa el tiempo, tu evangelio no es antiguo, sino eterno. Las hojas caen, la flor se seca, mas tu palabra siempre eterna es, siempre eterna es. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Es poder de Dios para salvación, por la fe en vos y por vista no, porque sos mi luz y mi salvación. Solo vivo para hablar de tu amor. Compartir una palabra que estuve meditando esta semana y siempre la tuve muy presente. La semana que viene, el fin de semana que viene, ya estamos en marzo, ¿verdad que sí? Creo que el 1 o 2 ya, sábado, ¿no? Domingo 2 creo, o sábado 1. Y ya es un mes, marzo, pensamos en marzo, empezamos, por ejemplo, los estudios, los nenes, el colegio, ¿verdad? Es un momento marzo de comienzos, ¿sí? En otras partes, por ejemplo, en Europa empiezan en septiembre, en otras partes, ¿no? Nosotros, acá en Argentina, en marzo se comienza, por ejemplo, las clases. Mi hermano Enzo comienza las vacaciones, ¿no? Tenemos comienzos, ¿no? Y hay un pasaje que quiero compartirte,
Y siempre me medito en este pasaje, en este personaje bíblico, ¿no? Hay personajes que marcan nuestra vida. Por ejemplo, en alabanza, sabemos que había un cantante, un dulce cantor de Israel, que era David, ¿no? Las mujeres también, por ahí tienen en las reuniones de mujeres, confraternidades, a Débora, que fue una jueza, ¿sí? Que fue usada tremendamente por Dios. Ana, ¿no? ¿Cuántas personas que podemos ver? Nosotros también a Pablo, como lo vemos en Hechos, personajes bíblicos que marcaron la historia en la iglesia y también haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? Pero quiero compartirte un personaje que se llama Aná. No sé cuántos los conocieron una vez, cuántos escucharon alguna vez este personaje en la Biblia que se llama no Ana, sino Aná, ¿no? Quiero compartir una palabra y quiero que vayamos a Génesis, ¿sí? Que puedas buscarlos tranquilos, tranquila. Génesis capítulo 36, también lo vamos a estar proyectando para los que no tienen Biblia. Hemos versículo, capítulo 36, versículo 24, este personaje que siempre cuando hay comienzos o algo en la obra del Señor, muchas veces se acude a este personaje y si es la primera vez que lo escuchaste y que lo vamos a estar leyendo en un solamente versículo, quiero trabajar y meditar en esta noche, que podamos prestar atención y que podamos llevarnos una parte a nuestra casa, ¿no? Identificarnos con este personaje. Sé que muchos de nosotros, ¿cuántos se propusieron alguna vez leer la Biblia en un año? ¿Vieron que hay planes de estudio? Tal vez este capítulo 36 lo saltamos, porque es genealogía, porque a nosotros no nos interesa, tal vez, porque bueno, tal persona engendró a tal persona, tuvo tantos hijos, ¿no? Y tal vez nosotros, bueno, ¿eso qué tiene qué aplicación tengo en mi vida? Pero vamos a ver en el capítulo 36, encima más de los descendientes de Esaú, un profano ahí, ¿no? Que estaba Jacob y estaba Esaú su hermano. En la descendencia de Esaú aparece este personaje que se llama, no Ana, sino Aná, acento en la segunda A, Aná, ¿sí? Y vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Capítulo 36, versículo 24, creo que ahí también nuestra hermana, la próxima imagen tenemos. 36, 24 de Génesis dice, y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Acá hay un principio que quiero compartirles y vamos a poder analizarlo todos juntos. Versículo 24 lo leo nuevamente. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales, aguas termales, dice en otra versión, en el desierto. Palabras claves que tenemos para analizar es Aná, ¿sí? Manantiales y en el desierto. Pero también dice coma, hay una coma, cuando apacentaba los asnos, los burros de Zibeón, su padre. Siempre en la palabra de Dios hay perlas escondidas, hay tesoros que nosotros podemos aplicarlos. Hay personas, hay hermanos que dicen, no, el Antiguo Testamento ya pasó, a mí déjame el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, a mí déjame las cartas de Pablo, Hechos de los Apóstoles, como vemos los martes, pero toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos encontrar a Jesús en estos pasajes, tal vez desconocidos para muchos, ¿sí? Por eso hay una otra foto, no sé si lo puedes proyectar, que dice Pablo en una carta en Romanos, capítulo 15, versículo 4, ¿sí? Dijo Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, por ejemplo Génesis acá, esto lo dijo Pablo hace muchos años después, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, para Ciudad de Vita, para Ministerio Incomparable, para nosotros, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, que dice, tengamos esperanza. Por eso, para aquellas personas que dicen, no, a mí déjame con el Nuevo Testamento, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en una carta a los Romanos 15:4, dice, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación, y ahí abarca a David, ahí abarca a todos esos héroes de la fe que habla
Hebreos capítulo 11, todas esas personas que dieron su vida por Dios, por Jesús, por hacer la voluntad del Señor, a fin de ello, de su paciencia y consolación en las Escrituras que vemos, nosotros tengamos esperanza. Saber que no estamos solos, saber que tenemos esperanza en el Señor, saber que todas las cosas que se escribieron antes eran para vos y para mí. Y sabés que Juan dice, hablando de Jesús, escribió en el Evangelio de Juan, capítulo 20, al finalizar la epístola, dice, estas y otras muchas cosas hizo Jesús en presencia de su discípulo, en presencia de las personas, cuando Él resucitó, y dice que no alcanzarían los libros del mundo para contar cada una de las cosas que Jesús hizo, ¿no? Y a veces eso me llama la atención porque digo, ¿cuántas cosas podían haber seguido escrito? ¿Por qué no escribieron más, no? Pero las cosas que se escribieron, las que están acá, son las inspiradas para nuestra consolación, para nuestra esperanza. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Y este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto. Cuando comenzamos marzo, por ejemplo, te nombraba de la escuela, el trabajo, mucho tenemos que seguir trabajando, ¿sí? Proyectos, por ejemplo, tenemos proyectos en nuestra vida. La primera pregunta que quiero preguntarte, ¿cuál es ese proyecto que tenés en mente y que tal vez por la falta de recursos no lo pudiste concretar, no lo pudiste llevar? ¿Sí? Puede ser en la economía, en los estudios, en cualquier área de tu vida personal, en algún emprendimiento. ¿Cuál es ese proyecto? Y no necesariamente tiene que ser la plata, la falta de recursos, ¿no? El dinero. Muchas veces decimos, no, tal vez teniendo un poco más en el bolsillo, teniendo una tarjeta llena, pueda llevar a cabo ese proyecto. Tal vez esa falta de recursos puede ser algún documento, ¿sí? Puede ser algunas personas que necesitamos para que se pueda llevar a cabo, ¿sí? Por eso, una pregunta que quiero dejarte, que puedas meditar a lo largo de lo que estamos compartiendo, ¿cuál es ese proyecto que vos tenés en mente en tu vida, a la edad que tengas? Yo ya tengo 30 años, sé que parezco de menos, ¿no? Tengo 30 años, ¿no? Y hay cosas en mi vida que yo quise proyectar y que no se llevó a cabo, ¿sí? A veces por falta de recursos, tal vez puede ser el dinero, o a veces también por un documento o un título, por algún trabajo, lo que sea, no lo pude llevar a concretar, ¿no? Y tal vez todavía tengo proyectos, creo que cada uno tenemos proyectos, ¿sí? A veces proyectamos y sabemos cuánto tenemos, cuántos recursos tenemos, y somos honestos con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, para irnos de vacaciones, no podemos proyectar que una isla exótica o algo si tal vez no tenemos, ¿verdad?, el dinero necesario para ir, ¿no? Pero con tal de estar en algún lado y vemos nuestros gastos, por eso Jesús dijo, nadie va a la guerra sin antes calcular cuánto tienen a su disposición, nadie edifica una torre sin antes ver los gastos necesarios, porque a veces puede haber algún hombre de fe o una mujer de fe, bueno, pero yo soy como Gedeón, que con 300 personas voy a la guerra, voy a seguir enfrente, pero a veces Jesús dijo, cuando pisó esta tierra, hay que calcular, ¿no?, los gastos. Una persona sabia, que compartía mi hermano también, ¿no?, las hormigas, los animales, los insectos, podemos aprender de ellas, ¿no? Nosotros también, a través de la Escritura, podemos aprender y saber que tenemos que planificar, porque Dios es un Dios que planifica, ¿verdad? Y conforme a nuestros proyectos, nosotros muchas veces vemos el recurso. Y acá vemos que Sibeón, los hijos fueron Aja y Aná, como estábamos compartiendo, y Aná es el que resalta en esta Escritura, ¿no? Es el que descubrió manantiales en el desierto. Por eso, el manantial, una de las preguntas que podemos responder, ¿qué es el manantial? ¿Qué es ese recurso en el desierto? En medio de la nada, ¿no? El manantial, y quiero que pienses en todo aquello que no puede faltarte hoy día sábado, ¿no? El manantial puede ser en el desierto todo aquello que vos me decías, Elías, mirá, todas estas cosas me pueden faltar, pero estas cosas no pueden faltarme, son necesarias en mi vida, ¿verdad? Todo aquello que a vos y a mí no nos pueden faltar, que son necesarias, ¿sí? A veces la falta de recursos pueden llevarnos a ser autosuficientes. Por eso dice el versículo, y lo que más resalta
volvemos a leerlo, y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná, y este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto. Eso es lo primero que resalta el pasaje, ¿no? Si le decimos quién es Aná, el que descubrió manantiales en el desierto, ¿no? Y seguimos, al próximo versículo lo hijo de Aná, y habla todo, sigue la genealogía, ¿no? Pero a veces nos quedamos con eso, ¿no? Con el manantial en el desierto, con esas cosas, ¿no? Y a veces, por la falta de recursos, hermanos, haber esperado, ser pacientes, y a veces nos cuesta ser pacientes en la vida cristiana y esperar en el Señor. Por ahí tenemos el proyecto, oramos al Señor, encomendamos al Señor el proyecto, y pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años, y ese proyecto no se lleva a cabo, ¿no? Y entonces pretendemos que por nuestra propia voluntad, nuestras propias fuerzas, podamos llevarlo a cabo, ¿no? Por eso a veces la falta de recursos puede llevarnos a ser autosuficientes, a una autosuficiencia que nos haga olvidarnos de Dios. A Abraham le pasó. Abraham, Dios le dijo, mirá, escúchame, Abraham, de tu simiente nacerá una nación, ¿sí? Más grande, que más van a ser como las estrellas que están en los cielos, incontables, ¿sí? Como la arena en el mar. De tu simiente voy a darte un hijo, Abraham. Pero ¿qué pasó con Abraham? Pasaron 5 años, pasaron 10 años, 15 años, y Abraham tornó y optó por la autosuficiencia y se olvidó de Dios, de esa promesa. Escúchame, Dios, bueno, me prometiste esto, el hijo, ¿y qué pasa? Pasaron los años, estoy envejeciendo y el hijo no aparece. ¿Y cuál fue la solución de Abraham? La esclava, como sabemos la historia, Agar, ¿verdad que sí? También les pasó a Israel, ¿sí? A Israel. Y el pastor compartía en una de las reuniones, Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios, dijo Dios, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, autosuficiencia, ¿sí? Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, autosuficiencia, ¿sí? Se olvidaron de Dios el pueblo de Israel en el exilio. ¿Cuántos tiempo estuvieron, hermanos, esclavizados en la idolatría? Y dice la palabra de Dios que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Autosuficiencia, dijeron voy a hacer la mía, y también el mundo es así. Otro ejemplo que quiero darte, la autosuficiencia. Muchas veces tornamos a ser nosotros así, autosuficientes, ¿no? Buscar el beneficio de nuestro esfuerzo. Oramos a Dios, ¿no? Somos personas espirituales, oramos, clamamos a Dios, pero tal vez optamos moviendo nuestra mano de alguna manera que Dios no nos mandó a hacerlo, ¿sí? Ahora todo es así el mundo. Ahora está lo que es la inteligencia artificial, donde nosotros podemos preguntarle cosas, ¿no? Al WhatsApp, está en todas las redes y nos contesta, ¿sí? Nos hace un currículo, nos hace alguna nota, nos desarrolla algún tema, ¿sí? Y eso, el gran problema también es que la autosuficiencia la queremos meter en la iglesia a veces. Y a veces puede sacarnos algún beneficio, pero Dios nos responde a través de su palabra de otra manera. Y la realidad es que si Dios no está en el proyecto que nosotros queremos llevar a cabo, independientemente de cuál sea, el proyecto no sirve. Si Dios no está en nuestra vida, hermanos, en nuestro proyecto, en nuestros planes, hermanos, el proyecto no sirve. Nos pasó una pandemia, los cultos virtuales. Antes tenías que poner un DVD, tenías que ver si comprabas alguna prédica o algo, o te daban alguna prédica, tenías que comer de toda la prédica al predicador. Cuando pasó ahora en la pandemia, si no te gustaba 5 minutos de la prédica, ¿qué iba? Te ibas a otra iglesia, ¿no? En YouTube, y ponías a otro predicador. Y si no te gustaba ese predicador, ibas a otra prédica. Nos volvimos autosuficientes y el mundo está avanzando cada vez más así, autosuficiencia, ¿sí? También escuchaba que en los próximos 10 años, los 10 trabajos, 5 trabajos que van a dejar de existir. Uno de ellos son los cajeros. Ya no va a haber personas en los supermercados, en los cajeros. Está pasando en Europa, donde las personas pasan la mercadería, pasan una tarjeta y se cobran ya, ¿sí?, el producto y no hay ninguna persona ahí, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos ver? Y el mundo cada vez se torna más autosuficiente, ¿sí? Y el problema está en que nosotros queramos
ser así, hermanos. Esos ejemplos, por ejemplo, podemos ir nombrando, ¿sí? Y vivimos en una sociedad autosuficiente. Dependencia, quiero dejarte, no es sinónimo de pereza o de inercia, ¿sí? Es decir, que si es de Dios, se va a dar, ¿no? ¿Cuántas veces decimos esto? Mirá, si es de Dios, se va a dar. Y nos quedamos con brazo cruzado o con inercia o pereza, como el paralítico de Betesda, ¿se acuerdan? Cuando el agua se mueva, voy a esperar que el agua se mueva para ahí moverme un poco y acercarme al estanque y recibir la sanidad. Cuando en realidad no es así, hermano. Al final la vida cristiana parecía solamente en esperar en Dios, en que un ángel venga y nos mueva el agua, pero en realidad la dependencia no es sino antónimo de perseverancia, de diligencia, de confianza. ¿Sí? ¿Qué cosa? La dependencia en Dios. ¿Cuántos depende de Dios? Dependemos de Dios todo el tiempo. Y la dependencia no es antónimo, no es contrario a perseverancia. Yo dependo de Dios en esta vida para llegar a fin de mes, o lo que sean los recursos, los proyectos que he orado al Señor, que vos también has proyectado en tu vida, pero también persevero en el Señor. Confío en su palabra, confío en sus promesas. Amén. Hay un principio que no solamente tenemos que ver, sino también aceptar, y hay algo que yo tengo que hacer en compañía de Dios, en dependencia del Espíritu Santo, para que ese proyecto recurso pueda llevarse a cabo. Por eso, hermanos, cuando leemos acá que Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, este texto rompe con el sueño americano, ¿no? La familia tipo, ¿sí? Con el pensar que si no es de Dios no se va a dar. Y hay algo que tenemos que hacer al final del Sermón del Monte, por ejemplo. Jesús empezó a enseñar, y al final saben que en el capítulo 5 de Mateo 6, 7, al final del Sermón del Monte, Jesús termina con que habían dos hombres, el que edifica en la arena y el que edifica en la piedra. ¿Cuál es la palabra común? Edifica. Esos hombres algo tenían que hacer, estaban edificando, ¿sí? Y al final, ese hombre que edifica sobre la roca, para llegar a la roca, tuvo que cavar y cavar para llegar a ese suelo firme. Hay que poner de nuestra parte, la palabra de Dios nos enseña, y romper a veces con algunos paradigmas que si es de Dios se va a dar. Le pasó a Nehemías. Nehemías fue un gobernante que él tuvo que edificar los muros, ¿sí? Que tuvo que ir a Jerusalén. Estuvo llorando cuando se enteró que Jerusalén estaba devastada, que estaba destruida, pero ¿qué pasó? No solamente se quedó llorando, sino que Dios lo mandó a andar. Tuvo que llevar madera, tuvo que llevar los recursos necesarios, necesitó muchas personas también para que juntamente con él vayan. Tenía las cartas, tenía la firma del rey en aquel tiempo, pero manos a la obra. Y la palabra de Dios nos cuenta que estaban con una mano con la espada y con otra mano con la cuchara de albañil levantando la pared, porque venían los enemigos, pero seguían activando en la obra del Señor. ¿Me siguen con eso? Al final, la palabra de Dios nos enseña que no solamente nos quedemos con ese pensamiento de que si es de Dios se va a dar. Pasaron estos años y si no es no fue de Dios. Y a veces nos quedamos ahí, ponemos ese proyecto en el escritorio, en la mesita de luz y nos olvidamos cuando Dios nos enseña a través de su palabra de esperar en Dios, de depender en Él y de perseverar en aquellas cosas que el Señor nos ha encomendado. Amén. A cada uno de nosotros el Señor nos encomendó una tarea. El Señor nos dejó cosas o personas a cargo. Por eso dice la palabra de Dios como estamos compartiendo y vemos esto, hermanos, que hay que poner nuestra parte y romper con esos paradigmas. Por eso se nos podría ir decirle, si pensamos de esa manera a Simeón, Simeón, quédate tranquilo, que si es de Dios tus burros, tus sanos van a beber agua. Porque vemos acá que este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, en medio de la nada. El manantial es fuente de productividad. El manantial era algo necesario que necesitaba Simeón, que necesitaba para sus animales, que necesitaba para sus cultivos, porque si no se iban a morir todos esos animales, ¿sí? El agua. Nosotros podemos estar días sin comer, pero no podemos estar más de 3 días sin beber agua. Somos 70% agua.
nuestro organismo y necesitamos beber agua, y más ahora que hace mucho calor, ¿no? La palabra de Dios nos dice que le dijeron a Simeón, quédate tranquilo que si es de Dios, tus burros van a beber agua. Hay que romper a veces con esos paradigmas y a veces deseamos, ¿sí?, que tengamos todos los patitos ordenados y vemos que a veces ese sueño, ese proyecto americano, tal vez ese sueño ideal nunca aparece y lo peor que podemos hacer, hermanos, es forzar a ese sueño, a ese proyecto y ser autosuficientes, ¿no? Y avanzar y hacerla nuestra, como quien dice, y querer darnos a conocer de una manera que no es la que Dios quiere para vos y para mí. Hay algo que tenemos que hacer y es buscar el reino de Dios. Es buscar al Señor primeramente. Por eso te compartía cuál es ese proyecto que tenés en mente y también la segunda pregunta que te hacía es ¿qué es eso que no puede faltarte hoy día? ¿Qué es eso que necesitas? Por eso vamos al pasaje, hermanos, y acá quiero mencionarte ese principio que quiero dejarte, ¿sí? Avanzamos un poco más y lo leemos. Dice, los descendientes de Sibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto. Pero el texto no dice solamente eso, sino que dice, cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre. Quiero leerte en otra versión. Este Aná fue el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los burros de su padre. ¿Te suena familiar esto? Te lo leo en otra versión y presta atención a esto. Dice, este Aná fue el que encontró manantiales en el desierto, en medio de la nada, mientras se ocupaba de los negocios de su padre. ¿Te suena familiar? Mientras se ocupaba de los negocios de su padre. Muchas veces los recursos, las fuentes de vida, las cosas necesarias que necesitamos van a venir, y esto es lo que te quiero dejar, hermanos, mientras seamos fieles, diligentes, activos, ponele el nombre que quieras, proactivos, responsables en aquellas pequeñas cosas que el Padre a vos y a mí nos ha encomendado hacer. En otras palabras, ¿cuáles son tus burros, los asnos que el Padre te encomendó a hacer, a cuidar hoy en día? Porque el texto no dice que Aná salió a buscar manantiales en el desierto, ¿no? La palabra de Dios nos dice que Aná fue el que descubrió manantiales donde no había nada, y por eso está registrado este Aná, este personaje en la Biblia, para nuestra enseñanza se escribió, mientras se ocupaba, mientras era fiel, mientras era diligente, mientras estaba haciendo la voluntad de su padre, lo que el padre le encomendó a hacer. Descubrió esos manantiales cuando se ocupaba tal vez de esos asnos, de esos burritos que tal vez estaban y no salían adelante, se estaban muriendo de sed. Imagínate y ponete en la piel de este Sibeón, en medio del desierto donde no hay nada, necesitas manantiales. Es como decirte que vos en el patio de tu casa descubriste un pozo petrolífero y vienen de Arabia y tienen que venir acá y te volviste multimillonario. Es como decirte que en medio de la nada, este Aná, mientras descubrió esos manantiales, esa fuente de vida, eso necesario para salir adelante, mientras era diligente y fiel en los negocios que su padre le había encomendado, en los negocios de Sibeón. Por eso la segunda pregunta que quiero dejarte, te decía, ¿cuál es ese proyecto? La segunda pregunta, ¿cuál es eso que no puede faltarte? Y la tercera, ¿cuáles son esos asnos que el Padre te ha encomendado a vos? Y podés decir, no, Elías, a mí no podemos ser indiferentes. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. En tu casa, ¿cuáles son esos asnos? ¿Sí? Tus hijos, tu familia. ¿Cuáles son esas cosas que el Señor te ha encomendado? Hermano, en mi vida también personal, el Señor me hablaba, ¿cuáles son esas cosas que el Señor te ha encomendado a hacer? Personas, ¿sí? Recursos, algún proyecto de vida, algo el Señor te ha encomendado a hacer. Y es necesario que vos seas diligente y que tomemos y nos pongamos en la piel de este Aná.
A veces queremos llegar al gran proyecto, a la gran macrovisión, y yo conozco chicos de mi edad, chicos, hijos de pastores, he hablado con muchas personas que tienen tal vez la vara muy alta, tienen los proyectos y te hablan tal vez de cosas grandes, pero tal vez el Señor te manda a ser diligente con 3, 4 burritos, con 3, 4 personas, que parece ser que nunca salen adelante, pero el Señor te encomendó a que vos seas fiel, y vos estás a cargo de esas personas. Puede ser en el ministerio, en algún talento, en algún don que Dios te puso a vos y a mí. Cada uno somos llamados a servir al Señor, hermano. Y sabés que una cosa importante, servir a Dios, no es algo místico, no. Servir a Dios, algo espiritual ahí, no. Servir a Dios es servir a las personas. Cuando yo sirvo a las personas, estoy sirviendo a Dios. Cuando yo veo a las personas, cuando los hermanos salen a evangelizar, ellos ven y tienen que saber que Jesús murió por esas personas que están perdidas, sin salvación, ¿sí? Y tal vez mis hermanos no somos muchos en números, pero el Señor le ha encomendado a que sean fieles, diligentes en esa obra. Y ese recurso, esa fuente, esa productividad, ese fruto va a aparecer. Dios va a proveer, hermanos. Pero está en cada uno de nosotros, en ser ese siervo fiel, que cuando Cristo venga, el Señor nos diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entrá en el gozo de tu Señor, ¿no? Yo con mi hermana y también con mi primo podemos hablar, por ejemplo, de mi abuela que se llamaba Lili, que congregaba acá, y ella siempre iba a la iglesia, iba a limpiar la iglesia, hermanos, iba caminando desde acá. Mi abuela, por ejemplo, fue un ejemplo de una persona que fue fiel, diligente en aquellas cosas. Tal vez, vos decís, con calor, haciendo frío, iba a preparar el templo, a limpiar el templo, ¿sí? A nosotros también, a mí me ha tocado, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿no? Y no lo digo hoy por todo lo que yo haga, no. Todo lo que hacemos es por aquella cosa que el Padre nos ha encomendado a hacer, ¿no? Cada uno de nosotros. ¿Podemos decir amén a eso? Tal vez podemos decir, Dios nos llamó a cosas más grandes, pero podemos preguntarnos cómo vamos a emprender un proyecto mayor cuando no somos capaces de cuidar esos burritos que el Padre nos encomendó. ¿Cómo podemos? Yo proyecto a lo grande, yo tengo un sueño grande, gigantesco, y tal vez aquellas cosas que el Señor nos encomendó hacer acá, en nuestra iglesia, en las cosas que hacemos, no somos fieles. ¿Cómo podemos pretender hacer cosas más grandes, hermanos? Por eso, a veces buscamos el número, las cosas grandes, a la vista de nuestros ojos físicos, y esto lo compartía también, ¿no? Una vez, pero al final esto no es de números, ¿no? Esto se trata de compromiso. Porque la iglesia, Dios no nos llamó a nosotros como cristianos a compararnos con otras iglesias. Dios no nos llamó, hermanos, a comparaciones. El Señor nos llamó a ser fieles y a comprometernos con aquellos burritos, con aquellas cosas que el Padre nos encomendó hacer. Porque Aná, como lo hemos leído, fue a hacer la voluntad del Padre de Sibeón. Sibeón le dijo a Aná: anda a cuidar los burros. Aná fue a cuidar los burros, pero dice la palabra de Dios que encontró los manantiales. No salió a buscarlos, sino que los descubrió en medio de la nada. De la misma manera nosotros, hermanos, esto se trata de compromiso. Siempre lo digo, estamos en enero, febrero, tal vez todavía no empezamos como quisimos. Tal vez, Señor, yo quiero ser un hombre de oración en 2025, quiero empezar, y tal vez todavía no podemos superar los minutos determinados de oración. Tal vez no podemos, queremos leer la Biblia y nos cuesta leer la Biblia todos los días, porque hay que ser sinceros, tal vez a veces nos cuesta. O ser fiel en la oración o en aquellas cosas, hermanos, en la vida espiritual. Y si no somos fieles en eso, que es para tu crecimiento y mi crecimiento espiritual, ¿cómo podemos pretender llegar a las cosas más grandes, ¿sí? O al estar en cuidado de personas que el Señor nos encomendó a cuidar y a ser fiel, hermanos, ¿sí? Y a estar cuidándolos cada día. En nuestra familia, en nuestras cosas, ¿sí? Cada uno de nosotros somos ese Aná que el Señor nos mandó a cuidar, esos burros que le pertenecen a Él, no a nosotros. Al final esto quiero que te lo grabes, esto
es de la prioridad y del compromiso. Esto se trata del tiempo, de la calidad que yo estoy dedicando a esos burros que el Padre me ha encomendado. Por eso se cree, y acá voy también al texto de nuevo, que Sibeón le dijo a los 2 hijos. Leíamos que tenía 2 hijos, Aja y Aná. Por eso se cree que los hijos en el tiempo bíblico se dedicaban al oficio del padre. El padre era ganadero y los hijos también se dedicaban al mismo oficio. Y se cree que Sibeón dijo, Aja, también. Y Aja dijo, ajá, ¿no? Le dijo, Aja, a cuidar los burros también. Y como Aja lo miró y, ajá, ¿no? ¿Y sabés qué significa Aja en hebreo? Significa buitre. ¿Cuántas personas son personas que son buitres? ¿Sabés qué significa buitre? Son aquellas personas que lo quieren todo servido. Son aquellas personas, en hebreo, Aja significa buitre, es el buitre aquel que quiere todo, ¿no? El que está esperando la oportunidad y rodea y que quiere todo, ¿no? ¿Conociste personas así tal vez? Aquella persona que por ahí vas a comprar y espera que vas ahí ya, ¿no? Hay personas así. Y es difícil que Dios trabaje con personas así. Para Dios no hay nada imposible. Pero es difícil que Dios trabaje con buitres espirituales que quieren todo servido. Como aquel hombre rico que Jesús cuenta, que dijo, alma, tenía muchas posesiones, voy a derribar los graneros, lo voy a hacer más alto, voy a almacenar todo. Alma, come, bebe, regocíjate. Y Jesús dice, necio, esta noche van a pedir tu alma. Lo que ha provisto, ¿de quién será? O sea, ¿qué hiciste con todo lo? ¿De quién va a quedar todo lo que hiciste? Todo eso que Dios te dio, ¿de qué será, no? Y a veces decimos en lo material o en la vida espiritual, ¿de qué sirve, hermanos, alimentarme espiritualmente, venir a la iglesia, palabra, cuando no soy fiel en aplicar la palabra de Dios a mi vida, o aplicar en aquellos burros, en aquellas personas que el Padre me ha encomendado a impartir la palabra de Dios? Como van mis hermanos. Por eso la palabra Aná, Aja significa buitre, pero Aná significa respuesta, respondiendo en hebreo. Y con esa persona Dios sí trabaja, hermano. Con aquellas personas que responden ante un llamado de Dios, ante un Samuel que escuchó la voz de Dios, dijo, habla, Señor, que tu siervo oye. Aquella persona que, como Isaías, ante el ay de Dios, y Dios dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Respondió, heme aquí, envíame a mí. Con esas personas Dios sí trabaja, hermano, con Pablo, con la carga misionera, como estamos viendo en Hechos, con aquellas personas realmente que ponen la mano en el arado, como lo dijo Jesús, aquellas personas que ponen la mano en el arado y no miran para atrás, son aptos, son dignos de mí. Por eso esto se trata de tomar la cruz cada día. Y cada día, hermanos, y hablo a mí mismo, me predico a mí mismo primeramente, tengo que tomar la cruz. Tenemos que tomar la cruz, ¿sí? Negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. ¿Sí? Se trata de compromiso, hermano. El compromiso, como lo dice el pastor, no es con Él, no es con el compromiso primeramente con nuestro Padre. Nuestro Padre no es Sibeón, sino que es el Eterno, que nos dice, que nos encomienda hacer una tarea en medio del desierto, donde nadie quiere estar. ¿Quién quiere estar en el desierto, donde hace mucho frío y en el día hace mucho calor, donde no hay nada? Muchas veces no queremos estar en el desierto, pero si Dios nos mandó a hacer esa tarea en el desierto, tenemos que saber que Dios, así como nos mandó, Él va a estar con nosotros. Como lo dijo Moisés, Señor, si tu presencia conmigo no va, no me saques de acá, no me muevas, ¿no? Pero si tu presencia va conmigo, voy a seguir adelante. Como Abraham respondió ante una palabra de Dios, le dijo, deja tu tierra, tu parentela y seguime. Dice la palabra de Dios que Abraham, cuando fue llamado de parte de Dios, dejó todo y se fue, no sabía dónde iba, no tenía ni idea, pero respondió a la voz de Dios. Por eso, con esas personas, con un Aná, Dios sí trabaja, Dios sí está a disposición, hermanos, cuando nosotros clamamos a Él, cuando nosotros tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras adversidades, al doblar nuestra rodilla donde nadie nos ve, donde tal vez estamos llorando, donde estamos pasando por un momento difícil, un proceso, el Señor está con nosotros y el Señor, hermanos, va
a levantarnos, va a respondernos en la medida que nosotros también respondamos. No solamente nos quedemos con eso, sino que, Señor, ayúdame, estoy pasando por este momento, pero Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga en mi vida? ¿No? Señor, yo quiero ser una persona de oración. ¿Sí? ¿Cuántas personas, hermanos, no alaban al Señor en la casa? A veces cantamos acá en la iglesia. A mí me ha pasado, hermanos, muchas veces. Mis padres me han dicho, ¿qué pasa, Elías, que no estás cantando? Antes cantaba en mi habitación y a veces quedaba acá, no, como esto nomás, como un trabajo nomás, lo hago acá en la iglesia, pero ¿cuántas veces el Señor quiere que le cantemos, que le adoremos, que levantemos un canto de alabanza, que cerremos nuestros ojos, estando a solas, en comunión con Dios, el Señor te va a ministrar el Espíritu Santo, amén? Por eso, hermanos, ya para terminar al final, encuentro que Dios es quien invierte en personas que están dispuestas, que aunque sea muy poco lo que tienen en la mano, pueden ser fiel como ese buen administrador, ser fiel independientemente del número de burros que tenga. ¿Sí? No sabemos cuántos burros Simeón le dijo andá, no sabemos cuánto tenía, pero Dios es fiel y invierte eso poco, esa persona que el Padre le encomendó ser fiel en lo poco. El texto nos invita a que ante la falta de recursos podamos tener la esperanza de que mientras nos ocupamos de los burros, de los negocios del Padre, en algún momento Él puede salir al encuentro y proveer esos manantiales en medio de la nada. También de entender que es más importante el proceso, ¿sí?, que la meta. Somos muy de meta, somos muy, no quiero llegar a esta meta, quiero llegar a este punto en mi vida. Pero el proceso más importante, hermanos, proyectamos a futuro, pero siempre hay que quedarse con el proceso. Por eso, como se dice en el mundo del deporte, como se entrena, así se juega. Como se entrena, así se juega. ¿Sí? Una vez le preguntaron a Messi, una vez recién de haber obtenido el balón, uno de los balones de oro, típica pregunta de periodista, le dijeron, ¿ya estás pensando en tener el otro? Lo tenía ahí en la mano, Messi dijo, no, estoy pensando en ir a entrenar mañana para luego entrenar y para ser mejor cada día, para que luego con el tiempo pueda llegar a obtener otra cosa. Pero lo más importante es el proceso, ser entrenados, hermanos, y entender que Dios está como nosotros. Aná descubrió manantiales en el desierto mientras se ocupaba de los negocios de Simeón, su padre. Él encontró los manantiales mientras era fiel a los burros de su padre. Por eso quiero dejarte esto, hermanos, para terminar. Valoremos el tiempo en el desierto. Nadie quiere estar, hermano. Nadie. Yo he pasado por momentos difíciles, lo he contado, de depresión, ¿sí?, momentos de angustia, de ansiedad, ¿sí? Y fue muy difícil en mi vida, pero el Señor estuvo conmigo. Fue proceso, ¿no? Nadie quiere estar ahí, pero valoremos el tiempo donde todavía estamos viendo lo mismo, tal vez. No salgo adelante en esto, en esta tarea, pero valorá esto. Pero hay algo que en cualquier momento puede ocurrir, hermanos, y debemos entender ese proceso. Como Pablo con las misiones, vemos en Hechos, como lo vemos cada día, los comienzos de Pablo, vemos las misiones, vemos que Pablo, cómo Dios lo usaba, pero veamos el comienzo en la iglesia de Antioquía, donde no era conocido por nadie, donde estaba en esa iglesia, hermanos, y donde Pablo, antes de salir a las misiones, se cuidó de esos burros, de esas personas que tenía a cargo, se preocupó por la iglesia en Antioquía, y luego salió a cumplir la misión de Dios, hermanos. Para Jesús la meta era la cruz. Era todo, pero al final su proceso, y quiero leer Lucas 2:49, para al final Jesús, su proceso lo vemos a los 12 años y su papá lo encontró, sus padres, en el templo. Y le dijeron en otras palabras, y permítame parafrasear, le dijeron, Jesús, te estábamos buscando, ¿qué estás haciendo acá? Nos tenías preocupado. Y Jesús le dijo, ¿qué hacen acá? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dijo él, ¿no? De niño, ya desde pequeño, Jesús estuvo en los negocios. Por eso, hermano, cuida tus burros. Ocupate de ellos, dales lo mejor, porque al final son las personas que Dios te dio. No necesitas tener todo atado. A veces queremos tener, ¿no?, todo
por ejemplo, en un casamiento, uno para casarse, no quiero tener todo, para luego, no necesitas tener todo, o en alguna meta, en algún proyecto. A veces en lo espiritual hay gente que quiere ser así, que quiere experimentarlo todo hasta que no vea un ángel, ¿no? Hasta que no vea algo sobrenatural, no voy a avanzar. No necesitas tener todo y verlo todo, hermanos. No vamos a ser al final todo José, esa generación que lo tuvo todo. Cuando José Dios lo exaltó y fue el segundo más importante en Egipto, ¿no? Al final nos va a tocar tal vez ser como Abraham. El Señor nos llama y salir y no saber a dónde ir, pero saber que Dios está y que si Dios está, hermanos, vamos a salir adelante. Amén. Por eso, sé fiel con esos burritos y confía que tarde o temprano, si Dios está, si Dios te encomendó a hacer esa tarea, hermano, no importa la edad que tengamos. Si Dios te encomendó a hacer eso, confía en que Dios va a salir a tu encuentro y te va a proveer esos manantiales en medio de la nada. Donde no hay nada, el Señor te lo va a proveer. Pero el Señor te dice que seamos fieles. Por eso una de la iglesia que vemos en Apocalipsis, dice la palabra de Dios, y Jesús le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. La palabra de Dios nos enseña que al final la vida cristiana se trata de ser fiel. Comenzamos siempre. Dios te va a seguir diciendo, anda a cuidar los burros, anda a ser fiel en lo que te di. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? El Señor, un día les vamos a rendir cuenta ante el tribunal cuando estemos en el cielo. Pero lo importante es que en esta tierra podamos decirle, Señor, sí, amén, heme aquí, envíame a mí. No importa la cantidad de burros, no importa tal vez si pasa el tiempo, los meses, y no veo la nada, pero si estoy siendo fiel al Señor, y si en tu corazón el Espíritu Santo te está diciendo, seguí así, estás haciendo lo correcto, pero quédate tranquilo que el Señor te va a proveer los recursos necesarios. Pero por eso esto es de acá a diciembre, es de acá, estamos en febrero, hasta el año que viene, hasta que Cristo venga, se trata de ser fiel en aquellos ministerios que Dios te dio, en el ministerio lo incomparable, en aquellas cosas, en no tirar la toalla. Hermanos, en el boxeo, cuando un luchador tira la toalla es que significa que se rindió. El Señor te dice que no, que te pongas los guantes y que salgas adelante. En la pelea, la buena batalla, como le dijo Pablo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he servido a mi generación, he acabado la carrera, he vivido la vida cristiana intensamente y he guardado la palabra de Dios. He guardado lo que me ha encomendado, los negocios de mi Padre. Llegan al final, entras al lugar de mi debilidad para recordarme una vez más que al adorar tú te moverás. Padre nuestro que estás en el cielo, eterno es tu reino, yo confío en ti.
díselo, vencido, vencido. Pisa fuerte en el piso, pisa en la cabeza del enemigo y declara: mis enemigos caerán en el piso. Y voy a pisar fuerte en la cabeza del enemigo. Voy a vencer y voy a llegar al destino que Dios tiene. Porque no vivo de pan, yo vivo de una palabra que sale de la boca de Dios. Solo puedo adorar a un Dios, el Todopoderoso. El enemigo está vencido. ¡Yeah! Que el enemigo está vencido, está vencido. Inicio de espacio publicitario. Este es un anuncio de Iglesia Evangélica Pentecostal Belén Casa de Pan. Este sábado, no te pierdas Voz de Belén.